Eh, ¿Cuál fue tu primer acercamiento a la obra de Rini? Ya no, o sea, sí la persona Rini, pero ya poniéndose más en el tema de su obra, las técnicas que ella usaba. ¿Cómo tú te empezaste ya a involucrar con eso? Yo creo que aquí alguien con mucho rigor podría decir, bueno, hay una parte de la obra que es para la galería, digamos, pensando en exposiciones, y otra parte de ilustración. Yo en realidad creo que en ella es como una trenza, que realmente siempre su obra está pensada para reproducirse justamente en una comunidad, en un entorno en donde tienen una necesidad de comunicación. Y desde luego ella tiene, o así la conocí yo, la inquietud, por ejemplo, de hacer carpetas temáticas. Por ejemplo, recuerdo allá al Comité de Defensa Popular en Chihuahua y le regaló una carpeta. Y entonces la carpeta estaba así como, no sé, por ejemplo, mujeres, o de repente marchas, o de repente niños, etcétera, ¿no? Entonces ella sí hacía ilustraciones que decía, pueden ser susceptibles de usarse en alguna publicación para ilustrar, pero en realidad pues hacía como carpetas temáticas, más allá, digamos, de que sí trabajó en varios proyectos de revista o de periódico, justamente en donde procuraba pues ilustrarla ya de acuerdo a cada artículo, a cada entrevista o lo que fuera la parte periodística. Entonces yo creo que su trabajo que yo conocí fue justamente este trabajo de ilustración que acompañaba las revistas donde ella trabajaba, pero yo también conocí pues estas carpetas que ella, por ejemplo, donó en este caso al Comité de Defensa Popular, y posteriormente pues empiezas a darte cuenta, porque tiene un estilo muy peculiar, sus imágenes son muy poderosas porque hace una síntesis bárbara, digamos así, con un gran rigor gráfico, y están construidas a partir de una línea de contorno muy gruesa. Creo que eso le permite ser reproducida en las mejores como en las peores condiciones de reproducción, hablo, a las imágenes, sin que pierdan su calidad gráfica o algún rasgo, digamos, particular. Y esto, bueno, fue conformando en ella un estilo en donde no necesita ver la firma a nadie o la ficha técnica, sino inmediatamente, además de la fuerza y el poder gráfico que tiene, uno identifica así al autor, dice, esto es de Rini Templeton. Entonces yo pues empecé a ver en diferentes revistas, en carteles, imágenes de ella. Ella también desarrolló, como parte de su generación, de los grupos de artistas que había en los 70s, el uso, por ejemplo, de la serografía, a partir de la fotocopia, degenerándola, esto es sacando una copia y luego a esa copia otra copia y otra copia, va perdiendo detalle, o al menos perdían detalle las máquinas de aquella época. Creo que ahora son más fieles y aunque saques 20, se sigue viendo como la primera, pero en esa época no, de tal suerte que aquello que era accesorio o pequeños detalles iba desapareciendo, consiguiendo así imágenes que fueran como si hubieran sido trabajadas con Kodalit, con la película de Kodalit. Esto es el alto contraste. Y entonces ella de repente hacía también ese trabajo a partir de fotografías para ilustrar pues artículos propagandísticos. Entonces yo empecé a ver su trabajo pues así en la revista Punto Crítico, ¿cómo se llama? En carteles, y luego yo me la vuelvo a encontrar, que pues nuestro encuentro, digamos, era así como activistas, ¿no? Ella por su lado, nosotros por el nuestro. Nosotros, después de que nos nombramos el grupo PIAR, después nos convertimos en otro grupo, los mismos integrantes cambiamos así como los objetivos, la misión del grupo, y nos pusimos Taller Popular de Comunicación Gráfica. Pensamos que era realmente algo más de lo que nosotros hacíamos talleres justo para que la gente aprendiera a reproducir imágenes, y creo que ella era lo mismo que hacía. Ella también tenía un compendio de cómo hacer una revista, un volante, un cartel, etcétera, todos los géneros así, digamos, gráficos, al que llamaba el folleto de folletos, y ella lo hacía y lo reproducía así en fotocopia y lo andaba así repartiendo a las organizaciones, y decía, para que ustedes no necesiten de un especialista, sino que puedan aprender
Y era lo que nosotros también hacíamos. En ese sentido había como una convergencia en misiones y en propósitos. Entonces, bueno, para mí era pues una hermana mayor en este sentido, ¿no? De ver a una mujer artista gráfica que hacía de alguna manera lo que nosotros también queríamos hacer. Después yo entré a trabajar al taller de gráfica monumental en la UAM Xochimilco a partir de enero del 85. Y ahí pues yo conocí a Mauricio Gómez, que él, ex miembro del grupo Germinal, pues también hacía arte gráfico con una intención social y crítica. Y él era gran amigo de Rini. Él invitó, después del sismo del 19 de septiembre del 85, del siglo pasado ya, invitó a Rini Templeton a que nos diera un taller, justamente en donde aprendimos, digamos, una de las grandes técnicas que ella usaba, que era el scratchboard, que consiste en hacer un grabado, pero que es un original, no es una placa que se reproduce y entonces tienes una serie de imágenes, sino más bien es una sola imagen que después puede ser reproducida a partir, digamos, de medios fotomecánicos, ¿no? El caso es de que ella nos estuvo dando un taller ahí en el taller de gráfica monumental, en la UAM Xochimilco, a alumnos y maestros. En este caso yo ya era maestro ahí junto con Mauricio del taller de gráfica monumental. Entonces nos enseñó ella la técnica del scratchboard, que digamos es una técnica ya existente, que consiste en esgrafiar en una cartulina blanca que se cubre con tinta china y después se va esgrafiando como si fuera un grabado. La única cualidad que obtienes es de un gran contraste entre blanco y negro. Y entonces ella nos enseñó una técnica alternativa que ella desarrolló. Ella, a partir de placas de acrílico, de estireno, blancas, nos hacía que la lijáramos con una lija de agua muy fina y posteriormente, a partir de un boceto, nosotros podíamos pasar o dibujar directamente con lápiz, luego atacar con una brocha o con un pincel grueso con acrílico negro que diluíamos con un poco de tinta china en lugar de agua, y una vez que ya estaba seco pues podíamos esgrafiarlo. Aquí hay una imagen de Rini Templeton maravillosa en donde se puede ver la técnica del scratch. Esta está hecha sobre el estireno y posteriormente, a partir de que se transfirió el dibujo, el diseño, pues nada más se va rayando todo lo blanco. Esa técnica pues ella nos la dio en este taller. Ahí volví a ver a Rini y fue un encuentro pues también nuevamente afectuoso, intenso, y bueno, pues nos decía muchas cosas. Obvio, como tallerista pues estaba atrás de cada trazo, de cada esgrafiado que hacíamos, y recuerdo una gran enseñanza de ella, porque pues yo era más joven, entonces estaba pues muy obsesionado con que todo fuera rápido y veloz, y creo que todos los jóvenes así somos. Y posteriormente recuerdo que estuvimos trabajando muchas técnicas de imágenes. De repente ella me vio batallando ahí con una imagen y me dejó ahí un rato, pero llegó un momento donde llegó y me dijo: oye, hace rato estaba mejor, ya la echaste a perder. Recuerdo que me molestó ese llamado de atención, porque lo hizo además enfrente de mis alumnos. Entonces todos voltearon a ver y yo creo que yo me ruboricé y me sentí incómodo. Ya al primer momento escapé, y al siguiente día regresé yo con mi imagen que había hecho en la noche en mi casa, y llegué así con una gran presencia, y ya le dije: mira, aquí tengo la imagen. Sin embargo, me abrazó y me dijo: ¿sabes qué? Las imágenes a veces hay que dejarlas reposar, y entonces cuando uno está como muy iracundo o muy